Hola amigos, hoy os traigo el informe de ojeador que os he preparado sobre Endrick, la nueva perla brasileña, como dicen todos, interesados PSG, Chelsea, Real Madrid. Vamos a hablar mucho, vamos a hablar sobre los datos, sobre clips, en fin, todo lo que podéis necesitar para conocer verdaderamente a Endrick. Comenzamos. Bien, lo primero que quiero decir es que este no es un vídeo de highlights. Aquí no vais a encontrar una elástica, una chilena o una edición de vídeo para que parezca que tal o cual jugador es de repente Maradona o Pelé. No. Lo que vais a tener en este vídeo es un informe de ojeador profesional, basado en herramientas de análisis profesional, sobre todo Scout. Vamos a ir al mapa de calor, vamos a ir a los datos que nos interesan, nos vamos a explicar por qué esos y no otros, por qué no nos interesan para nada los goles que haya marcado o las asistencias que haya dado, que son las herramientas más fáciles y que menos utilidad tienen, al menos desde mi punto de vista, lo vamos a explicar detalladamente. Y quedaos hasta el final, porque en el final del vídeo vais a encontrar varios clips de vídeo de jugadas de Endrick, pero no las típicas, sino algunas que yo he seleccionado porque son los parámetros más interesantes a la hora de valorar este potencial fichaje por parte de cualquier club, sea el PSG, el Chelsea, el Madrid, Barcelona, el que sea, me es indiferente. Y al final, también después de todo esto, os voy a dar mi valoración del jugador, lo que yo pienso de un posible fichaje, de los números que se vienen hablando, en fin, todo eso lo vamos a ver al final. Así que quedaos hasta el final, va a ser un vídeo muy interesante, muy completo, voy a tratar de ofreceros todo lo mejor que pueda, así que bueno, suscríbete, dame un me gusta, lo que siempre decimos, y empezamos. Como veis aquí, este es el mapa de calor de Endrick. No es el mapa de calor general de todos los partidos que ha jugado en su vida. Eso no tiene ningún sentido. Es el mapa de calor de los partidos que ha jugado, 7 en concreto, en la Liga Brasileña, Primera División. Hablamos de fútbol profesional. Para un análisis de este calibre no podemos emplear fútbol sub-20. Si tenemos datos profesionales, hay que remitirnos únicamente a ese tipo de fútbol, porque evidentemente las defensas no son iguales, los rivales no son iguales, y me parece que terminan dando datos que no son del todo certeros o que nos pueden dar una imagen del jugador que no es la adecuada, y eso es fundamental comprenderlo. Este, como digo, es el mapa de calor. Endrick es un jugador zurdo, es un jugador físicamente potente, no demasiado alto, al menos de momento. Tiene 16 años, todavía va a crecer, le deben de quedar unos cuantos centímetros de desarrollarse, no va a ser un jugador altísimo y tampoco lo necesita, pero este es el típico mapa de calor de un jugador zurdo y que progresa con la pelota, es un atacante, juega de cara a la portería, por lo tanto, este no es el mapa de calor de un delantero centro, es más bien un segunda punta, es un jugador de banda que cae al medio, es un jugador de media punta que llega. Ese tipo de jugador. No pensemos, o al menos de momento, en un Endrick como única punta, como delantero centro total. No, de momento es un jugador al que, tal y como veis aquí en el mapa, le va a venir bien mucha compañía, movilidad, espacios. Eso es lo que necesita para mí Endrick de momento. Y con los datos que tenemos es un segundo delantero, un segunda punta, un jugador que puede empezar en banda y terminar las jugadas en el centro. Lo siguiente que quiero destacar son los parámetros estadísticos clave. Parámetros estadísticos hay millones, cada día hay más y cada día es más difícil hilar por la cantidad de datos que tenemos que conjuntar, ¿no? Por eso aparece el tema de la Big Data, de la inteligencia artificial, para ver lo que nosotros no somos capaces de ver, ¿no? Pero en un universo de partidos tan pequeño no necesitamos todo eso. Estos son los partidos que ha jugado Endrick como profesional en Palmeiras, vemos que son exactamente 7, y los datos que nos interesan de verdad a la hora de mirar por la ventana y comprender cómo juega Endrick y por qué se habla de él, en primer lugar son los minutos que ha jugado por partido. Fundamental atender a ese dato, si es un jugador titular, es un jugador que entra desde el banquillo y vemos que ha sido titular en prácticamente todos los partidos, menos en el tercero empezando por abajo que jugó 15 minutos. Bien. El siguiente parámetro clave que a mí me gustaría señalar es el de los tiros. Es un jugador que en todos los partidos menos en uno dispara y tiene una buena relación de precisión con el tiro. Es decir,
cuando él dispara normalmente la pelota no va muy lejos de la portería y eso con 16 años es destacable jugando en el primer nivel de Brasil. Brasil, para quien no siga la liga o no siga el contexto del fútbol sudamericano, dentro de Sudamérica y sintiéndolo mucho por nuestros hermanos argentinos y uruguayos, la liga brasileña es la mejor, el motor económico de Conmebol está ahí por un montón de cosas que están pasando que se alejan de este vídeo y por lo tanto es una liga competitiva y estos datos son relevantes. Después, justo después de tiros logrados vais a ver que hay una estadística que se llama XG, es Expected Goals, o sea, goles esperados básicamente, ¿no? Lo que esto nos indica son los goles que la inteligencia artificial, al analizar el partido y las ocasiones que ha tenido ese jugador, espera que obtenga con esas ocasiones, ¿no? Este dato es mucho, pero mucho más interesante que los goles metidos. ¿Por qué? Porque tú puedes meter 3 goles en un partido y bueno, cuentan para la estadística como 3 goles y dices, wow, este jugador ha hecho un partidazo porque ha hecho un hat-trick. Bien, pero luego vas a los goles y resulta que son goles, bueno, pues de empujar la pelota, uno lo ha metido sin querer y esto la inteligencia artificial lo tiene en cuenta y nos da unos datos fundamentales, ¿veis? Y empezando de abajo para arriba que son 0,34, 0, 0,08, 0,32, 1, 0,13 y 0,48. La suma de todas las acciones importantes y la media de estas, en azul arriba, 0,62. Quiere decir que Endrick, con 16 años en una liga de buen nivel profesional, está a 0,62 goles por partido. Quiere decir que si juega 10 partidos, va a hacer 6 goles. Es una cosa bastante interesante y sobre todo es un dato que va a ir increciendo a lo largo de su carrera porque va a entrenar, porque se va a desarrollar y porque va a lograr afinar muchas cosas que luego vamos a ver en los clips, ¿no? Por eso me interesa mucho más este dato que los goles que haya metido. Es irrelevante los que haya metido. Significa que está bien posicionado, significa que tiene buena relación en cara a encontrar esos espacios, esos remates, ¿no? Es importantísimo este dato. Después, los duelos son fundamentales, siempre lo decimos, hay que ganar la inmensa mayoría de los duelos para poder ganar un partido de fútbol. Evidentemente, los delanteros ganan menos duelos que los defensas, si no, los partidos acabarían 20-20, ¿no? Pero es relevante y creo que este es el parámetro de mejora fundamental que tiene Endrick. Y es que hay 2 partidos en los que no ganó un solo duelo, hay algunos con un 25%, en fin, pero claro, tenemos que entender que es un jugador de 16 años. Es que esto no ha hecho más que empezar y que haya, bueno, partidos donde gana un 50% me parece relevante. Aquí está el margen de mejora donde hay que progresar, analizar qué tipo de duelos son y sobre eso ir creciendo. Y por último, ojo con esto que es el último dato que a mí me parece fundamental, el de los goles esperados es el más importante y este es el segundo más importante. Asistencias a tiro. ¿Qué es una asistencia a tiro? Una asistencia a tiro es un pase que encuentra a un jugador que luego dispara. Si ese jugador mete el gol es una asistencia. Si no lo mete es una asistencia a tiro. Pero claro, cuando analizamos a Endrick, no podemos analizar a Endrick en base a lo que haga otro jugador. Por eso, para mí, la estadística de asistencias no sirve de nada. Depende de la puntería que tenga el otro jugador para meter el gol, aunque Endrick o el que sea haya dado el pase de su vida, ¿no? Eso no es justo. Entonces, hay que analizar esto, asistencias a tiro. Y vemos que son bastantes. Vemos que son 2, 1, 1, son 4, promedia una por partido. Es un buen dato para un delantero, para alguien que además está saliendo, sabe que se está hablando mucho de él. Es un jugador, por lo que yo he visto, generoso en ese sentido y hay que destacarlo. Por lo tanto, de cara a estos parámetros clave a la hora de valorar el presente de un jugador, yo creo que Endrick tiene muy buena pinta. Bien, explicado todo esto, pasemos a los clips. Esto es un contragolpe. Como vemos, Endrick está atrás, es el de las botas azules que corre prácticamente que ya ha salido del plano y ahora recibe, y aquí me interesa parar, ¿no? Porque él recibe del número 21, Endrick es un jugador zurdo, como ya dije antes, y me parece que detiene la pelota de manera innecesaria. Yo creo que tenía que haber tirado de primeras o al menos cuando controla haber definido mucho más rápido. Yo creo que
recibe la pelota, la quiere pisar y ahí tiene que dar de primeras, pierde esa oportunidad y ahí el portero se le echa encima y ya le saca la pelota, ¿no? Este siguiente clip es una acción defensiva de Palmeiras donde, bueno, recuperan la pelota, sacan la pelota porque tiene un buen desmarque. Ahí, ¿veis? Aguantas muy bien el envite del rival, conduce dejándolo fuera de la jugada y luego es verdad que se la juega donde no se la tiene que jugar, porque en ese sentido tienes que ser un poquito más listo, ¿no? Más rápido y o bien dar a el ejército de jugadores que había por el otro sector o directamente apostar por definir de primeras. Me parece que Hendrik lo hace muy bien en la jugada, aguanta muy bien la entrada, pero hay un momento en el que tiene que dar el pase sobre la izquierda y no lo da. Esa es la verdad, se la juega por el regate y luego el portero se le echa encima, ¿no? Después, la jugada hasta ese momento ya había acabado, pero él se activa antes que los centrales, si veis, les gana la partida, los atrae a todos, pone el pase al segundo palo y ahí aparece el remate y el gol. Es por eso que aparece un gol. Es una jugada fundamental. Esto es una salida de balón y una activación en presión, ¿veis? De Hendrik, que yo creo que le hace falta al defensor. El árbitro no pita la falta, pero bueno, la activación está bien y la elección en la jugada del pase también. Luego el jugador no define. Esto es una jugada muy interesante. Se mide con el central, no consigue, y ahí en la segunda la recupera y se lo llevan puesto. Y esto es otro de los puntos importantes cuando se habla de jugadores brasileños. Se dice que no se mete, que en Europa les van a dar un poquito de cera, como se suele decir, y vemos que no. Y en esta, por último, es una jugada, ¿veis?, en la que controla y arranca. Es contra el mismo central de antes, lo aguanta con el cuerpo como en la acción que vimos antes, que es fundamental, y ahí encuentra el espacio. La jugada no llega a ninguna parte, pero ahí hemos visto lo que queremos decir, ¿no? Bien, como hemos visto hasta ahora, es un jugador dinámico, es un jugador fuerte para la edad que tiene. Está bien desarrollado muscularmente, físicamente también, tiene que crecer todavía un poquito, tiene que cambiar algo de la fisionomía, pero yo creo que en términos generales estamos hablando de un jugador prácticamente formado. Para lo que es el nivel profesional de Brasil, está para ser titular en Palmeiras, yo creo que está. Ahora, vamos a hablar en este punto de varios parámetros clave. El primero, yo creo que es que a Hendrik se le ficha no por su presente, sino por su futuro. Entonces, el plan de desarrollo que se le ofrezca al jugador debe ser lo primero que se hable antes de contrato, antes de salario, antes de cualquier otra cosa. Es el plan de desarrollo. Si va a quedarse en Palmeiras, que sería lo suyo. Si va a ir cedido a un club de Europa, porque no creo que este Hendrik tenga espacio y minutos en un PSG, en un Chelsea, en un Real Madrid. Todavía está muy lejos de ese nivel. Por otra parte, se habla de un desembolso alrededor de los 70 millones de euros por los derechos federativos de Hendrik. Tengamos en cuenta que este verano el Tottenham ha pagado 50 millones de euros por Richarlison, que es el delantero titular de la selección brasileña. Entonces, ya un jugador de 16 años está siendo 20 millones de euros más caro que el delantero de la pentacampeona. Una cosa, yo creo que difícil de ver, ¿no? ¿Qué ocurre? Que venimos en un momento donde todo el mercado está, yo creo, con demasiado dinero, el circuito está muy complicado porque todos los que vienen a comprar clubes vienen con muchísimo dinero y eso hace un movimiento de inflación en el mercado, todo es artificialmente caro y además también tenemos dos precedentes de éxito muy famosos en este tipo de movimientos como son Vinicius y Rodrigo. Vinicius llegó de Flamengo por unos 45 millones de euros y Rodrigo llegó del Santos por aproximadamente la misma cifra. Son jugadores que han funcionado, que han dado buen rendimiento, que no han precisado de una cesión. Encontraron un Real Madrid que necesitaba jugadores en esas posiciones, sobre todo Vinicius tuvo un desarrollo desde el principio, a Rodrigo le costó un poco más tener esa continuidad, pero claro, eso esconde una trastienda y es que el Real Madrid hizo ese tipo de movimientos, bueno, porque tiene unas facilidades que en otro momento podremos explicar, porque los jugadores sudamericanos, brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos,
en España tienen facilidades para conseguir un pasaporte europeo, comunitario, y eso hace que los clubes españoles pues sean bastante interesantes a la hora de llegar a Europa. Esto sería más complicado a lo mejor en un club de Francia, ni hablemos en la Premier League, en fin, podemos hacer un vídeo sobre eso en otro punto, ¿no? Pero hay una cosa que hay que tener encima, y es que están los casos de Vinicius y de Rodrigo, casos de éxito sin duda, pero también está el caso de Reinier, caso que todavía no se ha resuelto, no sabemos muy bien qué va a pasar con él. Hubo un desembolso igual que el de Rodrigo e igual que el de Vinicius, un jugador que venía con el mismo cartel, con muchos jugadores detrás de él y que bueno, tuvo un par de cesiones en Dortmund, ahora está en el Girona y está muy lejos de ser un jugador por el que pagarías esa cantidad cuando se firmó e incluso hoy en día. Ese es el punto peligroso. Endrick es un gran jugador. Endrick tiene una muy buena pinta, con una progresión y una mentalidad adecuada, con la cantidad de datos que tienen que tener los clubes y los departamentos de análisis de potencias económicas, como son el Chelsea, el Madrid, el Barcelona, el PSG, todos estos clubes, tendrán muchísimos más datos y me parece que si ponen el dinero encima de la mesa será porque lo tienen muy seguro. Ahora, en la vida no hay nada seguro. Me parece que estas cantidades son, bueno, difícilmente explicables en el mundo en el que vivimos, en los contextos en los que estamos. El mundo del fútbol está loco. Evidentemente, Endrick no tiene nada que ver con esa cantidad. No es que se quiera poner un precio u otro por el jugador. Endrick es un buen jugador y ya está, listo. Si cuesta 72, si cuesta 10, es el mismo jugador, es el contexto, es el tema de los jeques, los clubes Estado, todo esto es lo que viene trayendo la inflación al mercado y que, bueno, se termine pagando por Endrick en este caso o por el siguiente jugador que venga con estas características, esa barbaridad de dinero, 60, 70 millones de euros, que hace 12 años te garantizaban un Balón de Oro y hoy pues te cuestan un proyecto de un jugador que puede resultar muy bueno, que yo creo que tiene muy buena pinta, que me parece que es un jugador con cosas, como hemos explicado, diferenciales, con un buen físico, que aguanta, que encara, que tiene gol, que tiene olfato, que sabe leer los espacios, muy bien, a largo plazo te puede salir incluso entre millones de comillas asequible, pero si Endrick con 16 años cuesta 72 millones de euros, ¿qué no va a costar un jugador de 27, 28 en la flor de su fútbol y potencial candidato al Balón de Oro? ¿Qué no costaría, por ejemplo, un Mbappé en este momento, ¿no? Entonces, el fútbol está loco, estas cifras son inmorales, pero no podemos solucionarlo desde aquí, os traemos datos técnicos, informes profesionales, en fin, cosas que verdaderamente nos hagan hablar de fútbol, que es a lo que venimos en la locura de Bielsa. Por eso, si te ha gustado este informe, déjame en los comentarios otros jugadores de los que quieras que hablemos. Por ejemplo, se viene hablando mucho de Enzo Fernández. Podemos hacer un informe, en fin, podemos traer muchas más cosas. Más además que con Endrick, porque Endrick al final ha jugado 7 partidos en primera división y no hay mucho más donde rascar que lo que os hemos ido poniendo. Así que, lo dicho, si os gusta el contenido, dame un me gusta, suscríbete, ponme un comentario, compártelo, en fin, vamos a tratar de que esto siga creciendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.